El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirán cuentas. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, en otros tiempos nuestras familias acostumbraban inculcarnos la vida de los santos, generar en nosotros el interés por conocer la vida de los santos. Y ese era uno de los enfoques que se le daba a la formación cristiana de los niños y de los jóvenes. Que conociéramos la vida de los santos y de las santas de Dios. Ahora que en mi caso ha pasado mucho tiempo de aquellos años que tuve la oportunidad de hojear la vida y las gestas de los santos, reconozco la trascendencia de una educación como esta. Porque fíjense que yo lo veía únicamente como una cosa piadosa. Cada vez que a mí me tocó asomarme a la vida de los santos, lo veía yo solamente como una cosa piadosa, como si se tratara únicamente de quedar impactados con el buen ejemplo de los santos y tomar en cuenta todos los caminos que fueron abriendo en la espiritualidad cristiana para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, hermanos, me doy cuenta que es mucho más que eso. No es únicamente un medio piadoso el conocimiento y la admiración de la vida de los santos, sino que se ha convertido también para nosotros en un recurso que nos permite darnos cuenta que en cualquier etapa de la historia estamos en las manos de Dios. Yo pensaba que era una cosa
simplemente piadosa, pero ahora reconozco que cuando uno conoce la vida de los santos y cuando uno se asoma a la historia de la iglesia, entonces tenemos la convicción de que Dios nuestro Señor jamás nos abandona. Estamos actualmente viviendo tiempos muy complejos. Son tiempos que a todos nosotros nos preocupan tanto. Pero cuando no conocemos más que este tiempo, entonces el miedo crece. Cuando no conocemos más que el tiempo que nos ha tocado vivir, pues uno pierde la esperanza. Sin darnos cuenta todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios ha suscitado posiblemente en tiempos tan complejos como los que ahora estamos viviendo. Esa es la ventaja que tiene la educación religiosa, particularmente este medio espiritual que ocupaban nuestras familias y particularmente la iglesia para que conociéramos las gestas de los santos. Frente a los tiempos durísimos que estamos viviendo, uno se puede acordar, ¿verdad?, de cómo Dios ha actuado, de cómo Dios, como dice el Evangelio, ha suscitado profetas y ha suscitado pastores y ha suscitado maestros que nos ayudan a poder enfrentar los desafíos más terribles que haya en nuestra sociedad. Y eso es lo que podríamos decir, por ejemplo, de la vida de San Francisco de Asís. Eso es lo que podríamos decir de la vida de San Benito. Y eso es lo que particularmente hoy podríamos decir también de la vida de Santa Teresa de Jesús. Se cumple la promesa de Dios, como viene en el Santo Evangelio: yo les daré profetas, yo les daré pastores. Y podríamos decir que en el caso de Santa Teresa de Jesús se cumple también esa promesa: yo les daré maestros en la vida espiritual. Y eso es precisamente ella para nosotros, una maestra en la vida espiritual. En alguna ocasión Santa Teresa iba subiendo las escaleras del convento y con mucha sorpresa pues encontró a un niño, ¿no? Y entonces le preguntó al niño: ¿quién eres tú? Y el niño le contestó: yo soy Jesús de Teresa. Ella cayó en la cuenta con la respuesta de este niño que se trataba del niño Jesús. Ella quedó sorprendida con la respuesta de este niño y por eso correspondió a la ternura y correspondió al amor de ese niño, contestándole: si tú eres Jesús de Teresa, yo seré Teresa de Jesús. Yo seré Teresa de Jesús, le contestó nuestra santa al niño Jesús. Y creo que ahí, queridos hermanos, se resume la vida de esta santa. No buscó simplemente una vida de perfección, no buscó simplemente una vida de santidad, sino que la principal preocupación de su vida fue que ardiera en su corazón el amor de Cristo Jesús. Y es lo que le ha dejado la iglesia, es lo que nos ha compartido como un camino espiritual que también en estos tiempos nosotros necesitamos para sentir cerca la presencia de Dios nuestro Señor. Por eso, uno de sus grandes biógrafos, alguien que escribió mucho de ella, llegó a decir: yo no conocía a la Madre Teresa, no la conocí en este mundo, pero la conozco perfectamente por dos cosas. Él decía: la conozco por sus libros, por sus escritos, porque ella escribió 8 libros, y también la conozco por el testimonio de las hermanas. Tengo una idea de quién es esta mujer, tengo una idea de cómo vivió y de la herencia que dejó en la iglesia por el testimonio de las hermanas, porque
como le respondió al niño, llegó a convertirse verdaderamente en Teresa de Jesús. Así que también para nosotros es bueno, hermanos, tener confianza que las promesas de Jesús se cumplen en estos tiempos. Les daré pastores, les daré profetas, les daré maestros en el Espíritu, como Santa Teresa de Jesús. No es un recurso piadoso, ¿va?, asomarse a la historia de la Iglesia y en este caso a la vida de los santos, sino que es un ejercicio de fe para darnos cuenta que en tiempos quizá todavía más complejos como el nuestro, Dios siempre ha suscitado esos hombres y esas mujeres que nos han llenado de esperanza, que nos han contagiado del amor a Cristo Jesús y que le han permitido al mundo y a la Iglesia dejar que Dios se siga metiendo entre nosotros. Si nosotros hoy celebramos a los santos y si particularmente nos referimos a Santa Teresa de Jesús, es para que nos demos cuenta que por nosotros, por medio de nosotros, el Señor quiere ver nuevos surcos en nuestra vida. El Señor quiere suscitar también la santidad en estos tiempos. Ya poco nosotros creemos en la santidad y para muy pocos de nosotros es una aspiración llegar a ser santos. Aspiramos a saber mucho, aspiramos a tener mucho dinero, aspiramos a mantener por lo menos en este tiempo la salud, pero poco compartimos entre nosotros que nuestra principal aspiración es ser santos. Si Jesús se mete con los fariseos y los escribas de los que nos habla el Santo Evangelio, es porque dice, se han apoderado del saber y no lo comparten a los demás. Tienen la llave de la sabiduría y no la quieren compartir a los demás. Saben cómo tienen que hacerse las cosas y les cierran las puertas de la sabiduría a los demás, imponiéndoles cargas insoportables. Los santos para nosotros son esos medios que en el nombre de Dios han abierto la puerta de la sabiduría y la puerta del verdadero encuentro con Dios. Son aquellos que nos permiten a nosotros decir qué belleza, qué dulzura, qué hermosa es la vida cristiana, cuando se quitan esos pesos insoportables que no vienen de Dios, sino únicamente de los hombres. Por eso nosotros nos fijamos en ella, ¿verdad? Y por eso la invocamos de manera especial en este día aquí en nuestra parroquia. Les he dicho que tenemos con ella pues una deuda de gratitud porque a través de ella se dio a conocer la vida del Señor San José. Pero con todo esto que podemos comentar, bien reconocemos también que vale la pena asomarnos a su vida, reconocer la figura, el genio y la estatura espiritual de esta gran mujer que llegó a convertirse también en la esposa de nuestro Señor Jesucristo. Los invito pues, hermanos, para que de acuerdo pues a eso que nos enseñaron nuestras familias, retomemos, ¿verdad?, como un ejercicio de fe, como un medio espiritual, el conocimiento de la vida de los santos, para que admirando a los santos y a las santas de Dios, también nos convenzamos de todos los recursos que Dios tiene para suscitar la fe y para también dejarnos a nosotros el consuelo, la esperanza y la paz en los momentos más difíciles de la historia. Esto que te doy